Ah, qué padre. Es la clase es la del 26 de mayo de genética microbiana y voy a empezar a compartir mi pantalla en donde, déjame apagar mi cámara. Ok, nos quedamos entonces en plásmidos y si ya no tienen dudas sobre grupos de incompatibilidad y los términos que ya utilizamos, segregación, curación, incompatibilidad, vamos a continuar entonces. Sí. Quedamos que un grupo de incompatibilidad se originaba si dos o más plásmidos compartían el mismo sistema de regulación de la replicación o el mismo sistema de partición, ¿cierto? Okay. Vamos a empezar entonces a ver mecanismos de replicación de un plásmido. Aquí tenemos ilustrado, vamos a hablar de 3 ejemplos de mecanismos de regulación sin que eso quiera decir que son los únicos que existen. Uno de los que vamos a revisar es el del plásmido cole-1. Este es nada más para ilustrar un poco, ¿sí? A diferencia de la vez pasada, ahorita sí se ven para qué codifican cada uno de estos. Ayer que les enseñé el mapa, el lunes, perdón, esta es la proteína, la colicina, y esta es un gen que codifica para la movilidad. Entonces, este es un plásmido movilizable, no conjugativo. Ok. Vamos a ver entonces mecanismos de replicación de plásmidos. Y vamos a terminar la sección explicando por qué diablos nos importa esto. No nada más para tenerlo en genética microbiana, ¿no? Ok. Este primer sistema que vamos a ver, déjenme apuntar. Vamos a revisar 3 modelos. ¿Sí? Esos 3 modelos implican el papel de RNA, RNA, RNA proteína y proteína, proteína. Son los 3 modelos que vamos a revisar. El primer modelo que vamos a revisar es el de RNA, RNA, y esto quiere decir que hay 2 moléculas de RNA involucradas en la regulación del número de copias de este plásmido, particularmente el plásmido cole-1. ¿Okay? Recordemos que este es un plásmido de 6.646 pares de base, tiene su origen de replicación vegetativo y de manera muy interesante este plásmido codifica para 2 RNAs que se denominan RNA2 y RNA1 con número romano. Además, tiene un gen que codifica para una proteína que se llama ROP, así como tal. Recuerden que un gen puede codificar solamente para un RNA, como es este caso, y o a veces codifica para un RNA mensajero, el cual dará una proteína. Entonces, aquí, para entender este primer modelo, hay que reconocer a los participantes. Si es una proteína codificada en el mismo plásmido, ROP, y 2 RNAs, RNA1 romano y 2 romano. Okay. Vámonos al esquema. Estos esquemas los saqué del Snyder, por si Snyder. Sí, sí, sí. Por si llegan a necesitarlo, lo pueden conseguir ahí. Y ese libro creo que lo tenemos en el blog de genética microbiana. No promocionemos la piratería, pero ahí está disponible. Ok, vamos a ver, vamos a entender cómo funciona. Voy a otra vez a rayar. Dijimos entonces que tiene 2 RNAs, un RNA1 y un RNA2. De manera interesante, y si se fijan, el RNA1, cuando se transcribe en este sentido. Y el RNA2 se transcribe en este sentido. El RNA2 es un RNA más largo. Entonces, a ver, para que un gen se transcriba, ¿qué necesita tener aquí arriba? Aquí. Aquí, ¿qué hay en el DNA que permite que se transcriba? Fíjense, ya les estoy haciendo un examen de todo el curso. Una región. ¿Un qué, perdón? Otra vez. Casi no se te escuchó. A lo mejor soy yo, ¿eh?
Un promotor. Perfecto, gracias. Tiene que tener un promotor y ese promotor originará este RNA y este promotor originará este RNA. Entonces, al estar uno encima del otro, cuando los RNA se producen, ¿cómo serán estos RNAs? ¿Cómo serán? Muy parecidos, ¿no? Como con Pues homología. más que parecidos, son complementarios. Es decir, en esta región, en estas regiones, una hebra de RNA va a tener una serie de bases nitrogenadas expuestas que harán que sean complementarias con la otra. Y lo que es mejor todavía, uno es sentido 5', 3' y el otro es 3', 5'. Entonces pueden formar incluso una mejor estructura secundaria estos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les hablé de los promotores? Déjenme borrar todo. Esto. Vamos a regresarnos aquí. Ok, entonces tenemos a dos actores, RNA1, RNA2. Cada uno tiene su propio promotor. Ahora, el promotor de RNA2 es más eficiente. Produce más copias, más RNA2 que el promotor de RNA1. Entonces, bueno, ok. Por otro lado, tenemos a la proteína ROP, pero eso vamos a dejarlo aparte. Sobre el apado, fíjense, el RNA2 se continúa y cruza encima de quién? De ORI B. Pasa por encima de ORI B. ¿Sí? Este es el origen de replicación del plásmido cole1, que si lo pusiéramos completo, pues sería un plásmidote así de este tamaño, ¿no? Pero no lo vamos a poner. Bueno. Cuando este plásmido se va a replicar, RNA2, que es más eficiente para transcribirse, se produce. Y una vez que se produce, como esta región es complementaria al ORI-B, va a haber la entrada de proteínas, pues generalmente es DNA POL1, aquí entra POL1, que no lo ilustran, va a ayudar a que esta región se desnaturalice de forma transiente, es decir, momentáneamente, y RNA2, como se parece mucho a RNA al origen de replicación, va a hibridar, como lo ven aquí, ¿sí? Es complementario, va a formar interacciones con esta región, ¿sí? La RNasa H corta, ¿sí? Y bueno, aquí lo que va a hacer, ¿qué función va a tener entonces RNA2? Va a funcionar como primer. Recuerden que para que la DNA polimerasa sintetice, necesitan de un primer. Entonces, el RNA2 sirve como primer para que POL1 sintetice el resto del plasma, inicie la replicación del plasma. Recuerden que POL1 es de baja procesividad, pero este plásmido es un plásmido pequeño, entonces sí puede replicarlo sin necesidad de que entre la polimerasa grandota. ¿Sí? Entonces, Sí. en este lado del diagrama tenemos la replicación del plásmido. Ahora, si no hay broncas con eso, entendimos que RNA2 funciona como primer para la replicación del plásmido. Y con esto se obtienen copias del plásmido. Muy bien. Vámonos al momento en el que deja de ocurrir la replicación, en la que se apaga. Entonces, este es un momento y lo vemos como un encendido y apagado. Recuerden que cuando tenemos un interruptor en la pared, de los que eran viejitos, que eran como de bastoncito, tenemos una parte que enciende y otra parte que apaga, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver como un circuito de un apagador y un encendedor. Tendremos una posición en la que se apaga y una posición en la que se enciende. Entonces, esta sería la posición de encendido para la replicación, ¿sí? Esto es un circuito de regulación de la replicación. Bueno, ok.
Ahora vámonos a la parte que la apaga. ¿Qué pasa cuando ya se hicieron las copias necesarias de cole 1? ¿Alguien averiguó cuántas copias hay de cole 1 en una bacteria? De pura casualidad. No, profesor. No, profe. No, tampoco. No, profe. Ay, 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 pero ¿por qué hacen eso? A ver, vamos a ver. Vamos a preguntarle a San Google. Cole 1, de 15 a 20. Aquí está. ¿Ya? Muy rápido. Google es, no sé, para ustedes no sé si... hay que aprender a usar las herramientas, no dejar que nos consuma la tecnología. Hay que aprovecharla, igual que todo. ¿Sí? Si dejas que te consuma la energía, la tecnología, la cantidad de información que hay por ahí es increíble y a veces uno queda pasmado y no sabe ni qué hacer. Pero si uno sabe utilizarla y preguntar de forma adecuada, herramientas como estas se vuelven un tipo de que si sabes manejarlas no te come, pero si no las sabes manejar te come. Hay gente que empieza buscando algo en YouTube y termina viendo videos de gatitos o de operaciones de corazón abierto, lo que ustedes quieran, las cosas más disímiles. Pero si tú vas a lo que vas, lo encuentras y ahí está. Cole 1, 15 a 20 copias. Ok, regresémonos a nuestro tema. Sepan aprovechar la tecnología, por favor. Entonces, este plásmido va a haber de 15 copias. Entonces, cuando en una bacteria ya estén las 15 copias de este plásmido, del cole 1, este promotor y este promotor, que son más débiles, van a alcanzar un número de copias, un número de moléculas que va a iniciar el apagado del sistema. ¿Sí? Otra vez, todo viene a partir de los promotores. Este promotor es mejor que este y que este. Pero cuando llegas a un número aproximado de 15 a 20 número de copias, la cantidad de moléculas de RNA1 y de proteína ROP incrementa. ¿Y qué es lo que va a originar? Lo siguiente. RNA1, como ya lo dijimos, es complementario a una porción de RNA2. Además, la proteína ROP, que funciona como un dímero, ¿sí? Aquí dice dímero, va a favorecer la interacción entre estas dos moléculas, RNA1 y RNA2, y se forma lo que se conoce como un complejo del beso, así le pusieron los autores, The Kissing Complex, complejo del beso. Entonces, la proteína ROP favorece esta interacción y con eso se favorece la estructura RNA-RNA. Y recordemos que estructuras RNA-RNA son degradadas por RNasas. ¿Sí? Entonces, esto se degrada y ya no hay replicación. No replicación. Entonces, otra vez, esto es el sistema en off. ¿Sí? Todo es una cuestión de cantidades en la célula, en una misma célula. ¿Sí? Y la fuerza de los promotores y la cantidad de moléculas que encontramos. ¿Dudas? No, profe. Okay. ¿Qué va a pasar con esta bacteria cuando se divida? ¿Cuántas aproximadamente le van a tocar a cada uno? Supongamos que todavía no vemos sistemas de partición y que la repartición es al azar. Sí, temas. Pues supongamos que es una cuestión realmente muy bien repartida, 7 y 7. Entonces, como aquí hay 7 moléculas de plásmido, entonces en cada una de estas bacterias empezará este ciclo. Pero cuando lleguen a 15, se va a apagar. ¿Sí? Ese es el primer escenario. Imaginemos que a esta le tocan 14, que es una repartición no equitativa, y a esta le tocan 1.
Entonces, esta todavía va a regresar a hacer más copias hasta que llegue a 15, mientras que en esta muy probablemente alcance a hacer una o dos copias de alguno de esos plásmidos y después se apague y se mantenga apagado el sistema. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esto es cuando ya se repartieron los plásmidos después de la replicación y entonces el ciclo se repite para volver a llegar al número de copias del plásmido. Sí, profe. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe, Sí, tengo una... profe. ¿Alguien dijo que tenía una duda o fue mi imaginación? No, sí, tengo una pregunta. Adelante. Bueno, es que hace rato no sabía cómo preguntársela, pero ya viendo esto, en el plásmido que busqué, hay una parte del propio plásmido que codifica para una proteína que, bueno, yo la busqué y dice que es de la familia de la ROM, es la ROM, o sea, la ROM, sí, sí es correcto, o sea, sí, y igual encontré casi la misma como que regula el número de copias que hay de ese plásmido en la bacteria. Así es correcto decirlo así. ¿Cómo se llama ROM? Ajá, ROM. Bueno, el gen se llama ROM y ya la proteína, bueno, ya ¿no? Con su respectiva nomenclatura. Ok, muy bien. No, está muy bien que hayas preguntado. Vamos a encontrar aquí varios nombres de proteínas. ¿Sí? Varias proteínas pueden tener un nombre similar y no y de función diferente. Por otro lado, ustedes pueden encontrar proteínas que favorezcan la replicación y otras que la apaguen. Cada sistema de replicación de plásmidos tendrá que ser entendido muy claramente y ver cuál es el papel. Es decir, ahorita vamos a ver más adelante otras proteínas que se llaman ROP. Si yo les digo cuál es la función de la proteína ROP, tengo que decirles en qué plásmido, porque si no es muy ambigua la pregunta. ¿Sí me explicó? Si les digo ROP nada más, entonces ustedes tendrían que darme dos respuestas. Una, funciona así en cole 1 y funciona así en plásmido F. Pero si yo les digo, dígame la función de la proteína ROP en F, entonces ya me la dan. ¿Sí me explicó? Entonces, ahorita que avancemos vamos a ver más, pero es buena pregunta porque entonces nos dice que hay muchas proteínas con varios nombres, algunas tienen funciones parecidas y otras no. ¿Sí? Entonces hay que ver cuál es la tuya y seguro si tú lo encontraste así como que es la función que tiene, pues seguro esa es. ¿Sí? Ok, profe, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda respecto de este primer modelo? Este es el primer modelo, recuerden que es RNA-RNA y hay una proteína metida. En general es interacción RNA-RNA. Bueno, si no hay preguntas, vámonos al siguiente modelo. Sí, espere. Perdón. Como que alguien se acaba de despertar. No, pero ¿dónde entra? Ah, ya, en la proteína ROP. Es que no la vi en el diagrama. Entra en para asociarse con el complejo RNA-RNA, ¿verdad? Lo favorece la formación del complejo de la interacción entre RNA1 y RNA2. Ok, sí, ya era todo. Gracias. Ok, perfecto. Cuando ya se formó la estructura RNA-RNA, RNA1, RNA2, la proteína ROP sale. Ya no es necesaria y bueno, y va y sigue funcionando en otro lado. ¿Sí? Ok. Bueno, el siguiente modelo que vamos a estudiar es un modelo RNA proteínas. El plásmido que tenemos ilustrado aquí, que otra vez este es el esquema del Snyder, es el plásmido R1. ¿Sí? Este plásmido pertenece al grupo de incompatibilidad F2. En el panel A tenemos localizados los componentes principales para la replicación de este plásmido y vamos a ver quiénes son. Tenemos al gen COP-B, que tiene su propio promotor. Tenemos al gen REP-A, que tiene de forma muy interesante un promotor que empuja su transcripción de este gen y un promotor interno que va en contra, va hacia este lado. ¿Sí se fijan? Ok.
¿Cuáles van a ser los productos de cada uno de estos genes? Eso está ilustrado en esta tablita de al lado. El promotor COP-B, que es, déjenme borrar esta parte. Vamos a revisar uno por uno para que se entienda claramente. El promotor COP-B va a empujar la transcripción de dos genes, del mismo COP-B y también de REPA, ¿sí? Que está ilustrado acá también, pero vámonos en este. El promotor REPA va a empujar la transcripción solamente de REPA. Entonces, ¿de qué proteína va a haber mucha al ser estos genes transcritos y traducidos? Repa. Exactamente, de REPA va a haber mucho. ¿Y de quién va a haber menos? O sea, de esta va a haber más y de esta va a haber menos, porque esta solo se transcribe de un promotor, mientras que esta se transcribe de dos. ¿Sí? Bueno. Además, viene otro promotor. Este promotor interno, que se llama COPA, aquí está, les dije que va en sentido contrario por una porción de REPA, es decir, viene aquí. Está medio azul esto, pero bueno. Si me regreso a los otros RNAs, este y este, esta porción, que es de 90 nucleótidos, es complementaria a una porción de REPA, ¿cierto? A esos RNAs se les llama antisentido. Fíjense, esto no se los expliqué antes, pero de una vez. Este RNA antisentido se le llama así porque es complementario a una porción de un RNA mensajero. Olvidémonos un poco de este modelo y regresémonos al anterior. Estos RNAs, en este caso RNA1 es un RNA antisentido a RNA2. En este de acá, COPA es un RNA antisentido a una porción de REPA. ¿Sí? Está medio, tenemos un nuevo concepto ahí. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Ya estos son los actores principales de la película. Vamos a describir la pequeña película. Ve, miren, fíjense, estamos leyendo toda la leyenda. Inmediatamente después de que el plásmido entra a la célula, supongamos que es por conjugación, la mayoría del RNA mensajero de REPA está hecho a partir del promotor REPA hasta que el plásmido alcanza su número de copias. Entonces, a ver, recordemos los promotores, recordemos los genes y recordemos los productos. Como dijimos hace rato, la proteína REPA es la que se va a producir mayoritariamente. Esta proteína está involucrada en la replicación del plásmido, activa la replicación, ¿sí? Favorece la desnaturalización, favorece la entrada del complejo de replicación. El plásmido R1 es un plásmido grande, más o menos, si mal no recuerdo, es como de arriba de 100.000 pares de bases. Pues necesita entrar el replicosoma grande, el de la RNA polimerasa 3, para replicar. Entonces, REPA favorece la replicación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este es el sistema cuando está encendido. En el panel C vamos a entrar a la parte del apagado. Cuando ya alcanzó aquí está, miren, ni lo estoy leyendo, pero aquí dice lo mismo que estoy diciéndoles yo. Cuando el plásmido alcanza su número de copias, la proteína COP-B reprime la transcripción de REPA. ¿Alguien iba a entrar? Me parece que alguien iba a entrar. Permítanme, es que cuando estoy en el esquema de anotación, no me deja. Y ahora ya me sacó de la presentación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sí me ven todavía? Ya lo tengo. Ahí está. Sí. Ya, es que necesitaba dejar ingresar a algunos de sus compañeros y me sacó completamente del sistema. Déjenme retomar esto. Vamos a borrar todo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué COP-B? A ver, ustedes que ya me escucharon con todo mi choro, ¿por qué COP-B no actúa antes?
Porque si COP-B es una proteína que reprime la expresión de REPA, es decir, actúa sobre este promotor, ¿por qué no actúa antes? ¿Por qué creen? Porque antes estaba en muy poca cantidad. Entonces, ¿cómo es el promotor de COP-B? Es un Promotor débil. Exacto, es un promotor débil, ¿sí? Entonces, aquí ocurre la acción de dos cosas. COP-B, que es una proteína, reprime a la transcripción de REPA. Por otro lado, COP-A, que es un RNA antisentido, que también se transcribe en una muy baja proporción, y solo hasta que llegan a niveles que los dan los números de copias de este plásmido, COP-A se va a hibridar, se va a aparear con la región de REPA, y esto va a originar que se degrade, ¿sí? Con eso, el sistema del plásmido R1 se apaga por dos métodos, por una proteína, COP-B, y por un RNA antisentido llamado COP-A. Y ahí entra el segundo modelo que estamos revisando, que es proteína y RNA. Le podríamos poner a esto apagado de la replicación por proteína y RNA. ¿De qué otra manera le podemos llamar al apagado de la transcripción o de que algo ocurre? Represión. Represión de la replicación por una proteína, en este caso es COP-B, y un RNA, en este caso se llama COP-A. ¿Sí? Está fácil, ¿no? ¿Sí o no está fácil? ¿Eh? ¿Sí o no está fácil? Nada más no sufran aneurismas y todo está bien. Lo volvemos a entender de la siguiente manera. Vamos a ver, déjenme borrar todo esto. Vamos a compartir un pizarrón otra vez blanco. Supongamos que una bacteria tiene al plásmido R1. Ahorita vemos el número de copias. Supongamos que es de 2. ¿Sí? No, que esta bacteria debe de tener 2. No sé si alguien ayúdame a buscar mientras en Google. Supongamos que tiene el plásmido R1 es de 2 copias. Cuando esta bacteria se divide, cada una de las células hijas tendrá un plásmido R1. ¿Sí? Cada uno. Entonces, cada uno de estos tiene que entrar en un ciclo para obtener 2 copias. El plásmido entrará en un mecanismo de replicación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a regular los niveles? Todo va a estar regulado a través de los niveles de REPA, de COP-B y de COP-A. ¿Sí? Si los niveles de REPA son altos, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a replicar el plásmido. Pero cuando ya se replicó, entonces los niveles de COP-B aumentan y de COP-A aumentan y se apaga la replicación y ya, se queda con 2. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con esto. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántas copias tiene el plásmido? ¿Ya lo averiguamos o no? ¿O quieren que yo lo haga? Hasta ahorita solo encontré que es un plásmido con número bajo de copias, pero Yo encontré de 1 a 15. 1 a 15. Bueno, vamos a dejarlo en 1 a 15. El número de copias, eso es un momento importante. El número de copias de un plásmido, que no me acuerdo si lo vimos por acá. Ya arreglé mi presentación por si estaban preocupados. El número de copias es unicopia y multicopia. Creo que aquí necesitaríamos, fíjense, vamos a modificar. Están ustedes viendo cómo se modifica una presentación al momento. El número de multicopias podemos tomarlo y podemos clasificarlo en bajo, mediano y alto.
número de copias. ¿Sí? Esto lo voy a tener que arreglar en algún momento para que no se vea tan piñata, pero bueno. ¿Sí? Entonces, un plásmido unicopia solo tiene uno, pero un plásmido multicopia puede ser bajo, es decir, de 2, 3, hasta, no sé, 10. Mediano es hasta 15, 20, y alto es arriba de 20. Hay plásmidos que llegan a estar en números de arriba de 100 copias en un plasma, en una sola célula. ¿Sí? Entonces, ya modificamos la presentación. Encontré que el número de copias en plásmidos naturales va de 1 a 15 para plásmidos con bajo número de copias. Bajo, ok. Ajá. Es que bajo, bueno, sí, vamos a ponerlo ahí, sí. Entonces en bajo lo dejaríamos 15, de 2. Es que mira, hay plásmidos que llegan a estar de 3, 4, 5, pero bueno, si quieres, fundamentamos. ¿De qué libro encontraste esto? ¿Quién habló, Damaris? Sí, lo encontré en... Si quiere le mando bien la referencia porque ahorita lo busqué rápido. Oh, pega la liga ahorita en el chat, Ah, ok. ¿no? Sí. A ver, yo lo abro aquí. Control C, Control V. Ahí está. Perfecto. Es el ResearchGate. Vamos a ver. Compartimos lo que encontró su compañera. Aquí estás. ¿En dónde lo viste? En la introducción. Me apareció al principio antes de abrir incluso el link. Necesitaríamos, aquí hablan de copa y con todo lo demás. Nos faltaría ver, no, es que el plásmido, el artículo no lo pone. Uy, tiene 30. Dice bajo número de copias. El plásmido R1 es un plásmido conjugativo grande de 95.8 y tiene un bajo número de copias. Pertenece al grupo de incompatibilidad. Sin embargo, no dice aquí el número de copias. Bueno, tendríamos que buscarlo, ¿no? Aquí dice, mira, de acuerdo a un autor, Nordstrom del 2006, habría que ver si esto viene del mismo artículo, pero dice menos de 5 copias por célula. Entonces, abona lo que yo decía, o sea, un plásmido de bajo número de copias tendría que ser menor a 10, menor de 15, y tal vez uno de mediano sería de 10 a 15. En lo que sí estoy de acuerdo contigo, o en la referencia que encontraste, es de que los plásmidos naturales generalmente son bajos o medianos números de copias, y los plásmidos artificiales son los que llegan a ser alto número de copias. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Vale? Ok, profesor. Gracias. Vamos a tomar nuestra pausa de los 2 minutos. Ya, ¿dónde está? Stop share. Pausamos esto. Continuamos grabando. Continuamos grabando y compartimos la... A ver, nada más un pequeño anuncio. Esto se los puse al principio de la clase. ¿Sí? Es algo que salió por ahí. Sin embargo, a mí se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos de genética microbiana, este tema, bioquímica y otras cosas, bueno, entender a un coronavirus implica virología, pero genética microbiana nos permite entender las PCRs y las variantes que existen. La bioquímica nos ayuda a entender las proteínas. Genética microbiana y biología molecular, ¿qué onda con el RNA, que es tan importante ahorita y su papel? Esto es igual, ¿no? La importancia de sanitizar más proteínas, inmunología, genética microbiana y biología molecular, bioquímica y genética microbiana. Esto es cuestión de prevención.
entender cómo llegamos a una vacuna que está relacionado con esto, que está relacionado con esto, que está relacionado con esto, que está relacionado con esto. ¿Sí? Ya los últimos dos, bueno, este es como de broma, pero bueno, es muy importante, ¿no? Entonces, lo pone uno, bueno, yo lo pongo como de broma, pero si entendemos la materia, si comprendemos, podemos aprender y entender todo esto y aprender, comprender mejor aún la situación mundial. Entonces, esa es algo que uno debe de sacar y uno, como ustedes, como profesionales que van a hacer, pues entiendan y comprendan mejor y sean capaces de explicarlo a gente que no lo entienden, que son pues mucha gente, ¿no? Porque no todos estudian esta área de la biología. Entonces, ese será su papel, no nada más para esta pandemia, para las que vengan. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el tema. Nos quedamos en el sistema de replicación de la regulación por proteína, la proteína COP-B y un RNA, el RNA COP-A. ¿Dudas? Antes de pasar al último. El último es muy sencillo. No, profe. No, profesor. No, profe. Bueno, qué bueno. Vámonos entonces tendidos. El último modelo de replicación de plásmidos es lo podríamos titular regulación de la replicación de un plásmido por interacciones proteína. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a entender. En este plásmido, que de hecho, si mal no recuerdo, es el F, tendría que averiguarlo, pero creo que es el plásmido F. El plásmido F codifica para una proteína que aquí también, fíjense, se llama REPA. Entonces, ¿en dónde más vimos REPA? En el anterior. En el anterior, REPA tenía una función positiva, ¿no? Favoreciendo la replicación. En esta, REPA tiene una función negativa. Vamos a ver cuál es. Entonces, REPA es una proteína que tiene la capacidad de interaccionar consigo misma, es decir, de formar dímeros, y también de interactuar con el DNA en regiones específicas dentro del mismo plásmido F. Entonces, cuando la concentración o la cantidad del plásmido es baja, la proteína REPA sí se va a unir, pero no tiene un mayor efecto. El plásmido se replica, aquí tenemos un elemento teta y genera sus copias de plásmidos, ¿no? Pero cuando la cantidad de plásmido aumenta, entonces me regreso, este es el sistema encendido. Cuando el sistema se apaga es cuando ya se alcanza el número de copias de este plásmido y entonces la concentración de REPA aumenta. Cuando la concentración de REPA aumenta, REPA se une a sus sitios en el plásmido y como tiene la capacidad de formar dímeros, forma estas estructuras que de hecho les llaman, se parecen mucho a unas esposas de las que utilizan los policías. ¿Sí? Bueno, creo que ahora utilizan plásticos, pero bueno, todavía utilizan estas de metal. A este sistema, a este conjunto entre dos moléculas de DNA del plásmido y proteínas que las están uniendo, tenemos, se le llama complejo de esposas, handcuffs, así se dice en inglés, handcuffs. ¿Sí? Pues con esto el sistema se apaga. Si pueden ver, es un sistema muy sencillo y la proteína REPA es la que tiene un papel. Entonces, aquí es donde yo les decía que es importante que se les diga de qué sistema es la proteína para que puedan decir si tiene un efecto positivo o un efecto negativo en la replicación de un plasma. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Está muy sencillo esto. Son los tres modelos que vamos a ver sin que eso quiera decir, y lo aclaro, que sean los únicos. Hay más.
Hay combinaciones de estos también. Entonces, no se queden con la idea de que solo estos tres existen. Son simplemente los que vamos a revisar en nuestro curso. Vámonos al último tema de plásmidos. Sistemas de partición. ¿Para qué dijimos que sirven estos? Para ver cuántas copias de plásmidos se van a hacer cada célula que se forma. ¿Para qué, perdón? Para ver cómo se reparten los plásmidos, ¿no? Exactamente. Para ver cómo se reparten los plásmidos que ya están replicados durante el proceso de división celular bacteriana. ¿Sí? Ok. Para esto vamos a revisar dos sistemas. Hay más también, pero vamos a revisar dos. El sistema PAR-M es el siguiente. Otra vez estos modelos los tomé del libro del Snyder. A mí se me hace esto muy interesante, pero bueno, saben que uno luego se pasa de nerd. Pero bueno. Aquí tenemos tres elementos. Voy a otra vez irme paso a paso. En el panel A tengo tres elementos. La región PAR-C, el gen PAR-M y el gen PAR-R. Otra vez, PAR-C es una región en el DNA que contiene al promotor, que empuja la transcripción de estos. Y una vez que se transcriben, se van a producir la proteína PAR-M y la proteína PAR-R. ¿Sí? Son dos proteínas que se expresan a partir de estos. Muy bien. En el panel B tenemos un diagrama en el cual se muestra, este es el sistema de partición de R1. Ojo, no de replicación ya vimos cuál es. Ok, entonces, este plásmido R1 está en esta bacteria, ilustrada aquí, en un diagrama. Tenemos ilustrado aquí el sitio PAR-C, que es este. ¿Sí? Bueno. Ojo también, hablamos de la palabra segregación y repartición. En el Snyder, la palabra segregación y repartición la usan como sinónimos, pero nosotros segregación lo utilizamos de otra forma. Es bien importante que lo entendamos, que no es que esté mal, pero en este curso, cómo manejamos cada uno de los conceptos. Bueno, eso era un anuncio nada más. Ok, cuando los plásmidos se van a repartir, se van a partir entre dos células, los plásmidos tienen entonces un sitio denominado PAR-C. Al sitio PAR-C se le une la proteína PAR-R, ¿sí? Se unen aquí. Entonces la proteína R se une aquí y otra se une aquí. Cuando estas se unen al DNA, la proteína M, voy a utilizar otro color, la proteína M empieza a formar un filamento, empieza a polimerizar y empieza a generar un filamento que crece hacia los extremos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, jóvenes? Fíjense. ¿A qué les recuerda esto? A la mitosis. Exactamente, exactamente. Esto recuerda a la separación de los cromosomas durante la mitosis. Entonces, ¿qué papel tiene PAR-C si lo ponemos como algo similar a la mitosis? ¿Es el qué? Biología la llevan desde secundaria, ¿eh? Y ustedes están en biología. Así es de que, a ver, digan. Es algo que, como les dije, tienen que tener siempre presente. Ya no es de memoria, es algo que les han enseñado tanto que es de memoria. PAR-C es que, si fuera esto una mitosis. Como los usos mitóticos, si no me recuerdo. Pues sí, eso es lo que yo quiero que se acuerden. ¿Se acordaste de la mitosis? Muy bien. ¿Quién habló? No tengo ahorita visto quién habla. Ah, yo, Michelle. Ah, ok, gracias, Misael. Pero complétame la labor. Bueno, parce es como como el citoesqueleto, No, aquí no, bueno, no, es no, pareme. perdón, para mí. Yo estoy preguntando qué sería parse si esto fuera una mitosis. Parce, ¿Sí? ¿Qué sería parse? mm, sí, como el uso mitótico. No me estás contestando. Digo, aportaste bien a la pregunta, pero a ver, alguien más.
tomando la respuesta de Misael. Jóvenes, agarro el que sea. A ver. No sé si podría ser las cromatidas. No. O el centrosoma. ¿Quién habló? ¿Ángel? Ajá, ¿Cómo se llama esa parte? el centrosoma. Centrosoma. Tiene otro nombre, ¿no? Centriolo. Centriolo. ¿No le llaman centrómero? ¿O soy yo nada más el que le llama así? Yo me acuerdo como centrosoma. Bueno, no, nunca. A lo mejor sí, pero yo me acuerdo del centrosoma. Centriolo. Es un punto, según yo, en donde se unen al cromosoma. Centriolo. Es donde se unen todos estos para empezar a mover a los cromosomas, según yo. ¿Cómo dijeron ustedes? El centrosoma. Pues creo que sería sinónimo. Sí, sería más o menos sinónimo. Centriolo, centrosoma. Creo que centrosoma es la parte del centriolo con los microtúbulos, según este diagrama, pero bueno. Centrosoma, ¿esto de dónde sale? Bueno, el punto es ese, ¿no? Entendemos por qué entonces se llama, par C. ¿De dónde viene la C? Nomás se le ocurrió al investigador. No, porque cumple las funciones de un centrosoma o un centriolo. Es donde se van a unir una proteína, en este caso par R, y se va a empezar a polimerizar par M para llevar una copia de cada plásmida a los extremos. Entonces, conforme va creciendo el filamento, en la primera parte, esta proteína empieza a depolimerizarse. Entonces, al final, cuando la bacteria ya se dividió, cada uno de estos células hijas llevará una copia del plasma. Si esto se parece a la mitosis, como lo estábamos diciendo hace rato, entonces par M, ¿a quién se puede parecer? Inicialmente, fíjense lo interesante de esto. Cuando se empezó a buscar si había citoesqueleto en las bacterias, se dijo que no, porque no había proteínas que parecieran, porque no había secuencias que las tuvieran, Con el advenimiento de la biología celular en bacterias y el estudio de cristalografía de proteínas, se vio que, por ejemplo, par-M se parece mucho a quién, a la actina, en su estructura, más no en su secuencia. Ambos son capaces tienen un sitio en donde pueden colocar ATP y ADP, y la presencia de ATP o ADP permitirá que se polimericen. La actina se polimeriza o se depolimeriza dependiendo de si tiene ATP o ADP. Lo mismo pasa con par-M. ¿Sí? Entonces, fíjense, evolutivamente, aunque la secuencia ya no se parece, estas proteínas están relacionadas. ¿Quién vino primero, la actina o par-M? Par-M. Exacto. Exacto. ¿Sí? Sí, porque las bacterias son nuestras abuelitas. Entonces, todo lo que haya en las bacterias apareció primero que lo que apareció en las eucariotas. Entonces, para mí es muy interesante. Y aquí hay un modelo tomado, otra vez les digo, este es el DOI de la revista de donde lo tomé, en donde muestran un modelo de cómo estaría el DNA. Permítanme ilustrarlo con color. Este sería el DNA. Esta de acá sería par R. Estos son moléculas de par R. Y esta de aquí es el filamento de par M. ¿Sí? Entonces,
tomando cada uno de los modelos y llevándolos a los extremos, ¿sí?, de la célula. Okay. Otra vez, este es otro modelo tomado. Estas estructuras que ven del lado izquierdo son modelos creados con computadora a partir de cómo se estarían organizando las moléculas de la proteína PAR-N. Y en el lado derecho ustedes tienen un diagrama que explica cómo ocurre esta formación de los filamentos y cómo llevan a un lugar y al otro de la célula. Con esto se asegura que cada uno de los plásmidos se tenga una copia al menos en cada una de las células. ¿Quedó claro el sistema PAR-N? PAR-R, PAR-C. Sí, profesor. Ok. Vámonos al último. El sistema PAR-A. Otra vez vamos a platicar de los componentes del sistema PAR-A. Tenemos aquí a 3 elementos genéticos. PAR-A, que codifica para una proteína PAR-A. PAR-B, codifica para otra proteína PAR-B. Y PAR-S. PAR-S es un locus, es decir, es una región que no codifica para un RNA, no codifica para algo, pero es necesario para la función de todo el sistema. ¿Bien? Ok, pues estos son los actores de la película. En B tenemos el modelo de cómo funcionan. PAR-A es una proteína que se une al DNA genómico. Este que ven aquí, sí, se une al cromosoma bacteriano, al nucleoide le llaman en esta diapositiva. Se une al cromosoma. Cuando se une, PAR-B tiene la función de unirse a PAR-S, formando esta estructura. Ya que está unida PAR-S a PAR-B, se unen a un extremo del filamento que se empieza a formar en el cromosoma, ¿sí? Entonces, este filamento empieza a crecer y luego se empieza a movilizar. Bueno, empieza a crecer primero. Cuando se une PAR-B con el plásmido, empiezan a moverse, empiezan a migrar hacia acá, ¿sí? Entonces, a ver, ¿y qué tiene que ver esto con la replicación del plásmido? Bueno, lo único que tú aseguras con esto es que cuando una bacteria, recordemos cómo la dibujamos siempre, esta bacteria empieza a dividirse, va a empezar a replicar su cromosoma. Entonces, va a tener ahora 2 cromosomas, ¿sí? Ahora imaginemos que esta tiene un plásmido, en este caso un plásmido que está ilustrado aquí. Entonces, cuando se empieza a dividir el plásmido, también se divide, ¿sí? Y la idea es que este plásmido se une a una región en el cromosoma de la bacteria, en donde se va a unir ¿quién? PAR-A. Y a través de esto se asegura que cuando la bacteria continúe con su proceso de replicación, es decir, la bacteria se alarga, lleva su cromosoma hacia cada extremo, va a haber un plásmido unido a ella. Y cuando la división celular ocurra, se forma el septo, cada una de los plásmidos ya se quedó en cada uno de los extremos. ¿Sí se fijan? Esto implica entonces que PAR-A se tiene que unir en una región específica, porque si se une en cualquier parte del DNA, pues entonces esto se puede equivocar, ¿no? Y habría 2 de un mismo lado y uno en otro lado. ¿Sí? Entonces, esto tendríamos que averiguar porque no estoy seguro en dónde se une PAR-A, pero esto es lo que ocurre a grandes rasgos en este modelo. Entonces, a diferencia del anterior, también se forma un filamento, pero este filamento es en el cromosoma de la bacteria. Y eso asegura que el plásmido se una a ese cromosoma, a esa región, y cuando se esté dividiendo, se lleve a cada célula hija una copia del plásmido. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿Esto en qué plásmidos ocurre? O bueno, ¿qué plásmido es un ejemplo? Ah, qué buena pregunta. No me acuerdo. Déjame buscarlo de una vez.
Si no, luego se me olvida. Estamos... aunque no lo crean, todavía se usan los libros. Acá tengo el Snyder. Déjenme ver esto rápidamente. Nada más me quedó una duda de por qué si, bueno, aparentemente se dividen, bueno, se quedan con copias iguales cada célula. No es, en la realidad no es así. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué a veces se quedan con copias desiguales de los plásmidos? Ok, esa es una pregunta interesante. Vamos a esta última parte y a ver si con esto contestamos. Bueno, nada más para acabar esta parte, para también forma estas estructuras sobre el DNA, y aquí es lo único que se ilustra, los dímeros de para unidos sobre una región del DNA. Y vamos a tratar de contestar esto que dice tu compañera. A ver, ¿por qué estamos revisando sistemas de regulación y de partición? ¿Quién me preguntó, Merari? ¿O Sí. quién fue? ¿Sí? ¿Por qué? Además de hacerlo sufrir en el examen, ¿por qué lo estamos viendo, Merari? ¿Alguien más? Para conocer la genética, bueno, todos los aspectos de la genética de los microorganismos, ¿no? Bueno, eso es como, suena muy como institucional, lo que dijeron, así como que vamos a estudiar esto, hay que entender la genética de los organismos. Sí, eso suena como muy institucional, muy chido para reportes de profesores, pero no, en la realidad, porque Para un experimento hipotético donde podamos conocer cómo diseñar, bueno, por ejemplo, se diseña un plásmido y sepamos cómo se comporta. para entender la incompatibilidad, sí. Nosotros dijimos que la incompatibilidad ocurría entre dos plásmidos cuando estos compartían el mismo sistema de replicación o el mismo sistema de partición. Entonces, vamos a imaginarnos algo. Tenemos una bacteria que contiene un plásmido A. Esta bacteria, por conjugación, se le mete un plásmido B, ¿no? O por transformación, o por transducción, como quieran, que ustedes deseen, entra un segundo plásmido. ¿Qué va a pasar con este plásmido? Vamos a poner varios escenarios. Si el plásmido A y B son incompatibles, es decir, que pertenecen al mismo grupo de incompatibilidad, ¿qué va a pasar? Dos escenarios. Díganme, no solo soy yo aquí. ¿Se va a segregar? ¿Cuál? Uno de los dos. En un escenario, si son incompatibles, A y B son del mismo grupo de incompatibilidad, lo que va a ocurrir es que en una bacteria va a haber A y en otra bacteria va a haber B. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en el escenario contrario? ¿Cuál es el escenario contrario? Que ambos plásmidos sean del mismo, de diferente grupo de incompatibilidad. ¿Sí? Entonces, en ese escenario, que sean de un diferente grupo de incompatibilidad, ambos plásmidos se mantendrán.
¿Qué implicaciones biológicas, escuchen, biológicas tiene un escenario como este o un escenario como este? A ver, los escucho. Que puede haber variaciones. No, explícamelo bien. No me digas variaciones, dímelo bien. Podría ser la resistencia a los fármacos. Dígamelo bien, dígame el escenario de la izquierda y el escenario de la derecha. O sea, eso es como yo quiero que me lo digan. No quiero que me digan respuestas generales, porque eso ya para estas alturas del partido no se acepta. Podría ser que los plásmidos, bueno, perdón, las bacterias del lado izquierdo, al acarrear menos información genética en, vaya, en sí, pues le confiera menos, por ejemplo, una menos resistencia a un antibiótico que podría, por ejemplo, acarrear el de la derecha que tiene vaya, otra información extra, ¿no? Genética, o ¿Sí? alguna otra propiedad como una prototrofía o alguna resistencia a un metal Ok, pesado. exacto. Como lo dijo Ángel, gracias Ángel. En este lado, lo que ocurre es la pérdida. Supongamos que en A el plásmido A tenía resistencia, como él dijo, a un antibiótico. O supongamos que este era un plásmido de virulencia, lo que ustedes quieran. En este escenario, podría perder ese plásmido porque el B lo quitó, ¿sí? Ahora, a lo mejor el B acarrea otra cosa que también podría beneficiarlo, pero al final, al final es una cuestión de pérdida de información, pierdes lo que ya tenías. A lo mejor ganas, pero es un poco lo que estaría pasando, la parte biológica. Por el lado contrario, en el lado derecho sería la ganancia completa de una función. Supongamos que este ya era de virulencia y este también es de virulencia o de resistencia a antibióticos. Ahora tienes una bacteria que a lo mejor era patógena o es patógena y ahora gana una resistencia a metales, a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esas serían las implicaciones biológicas de todo esto. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Ya lo vimos, ya. Muy bien. Esa es la función biológica. Ya, esto es todo el tema de plasma. Ya ustedes son expertos en plasma. ¿Para qué me sirve? ¿Qué aplicaciones le puedo dar a esto? Llevémoslo al punto aplicativo. Ustedes ya son profesionales, trabajan en una industria que es de biotecnología. Y en esa industria tienen ustedes una bacteria estrella. Y esa bacteria estrella tiene un plásmido o en el genoma, pero bueno, en un plásmido generalmente tiene un gen que codifica para su producto estrella, que es el que venden. Pero ustedes quieren mejorarla, quieren que produzca más. Y a lo mejor le quieren meter otro plásmido para que este favorezca la producción de su proteína. ¿Qué cuidado tengo que tener con este nuevo plásmido? Que no sean incompatibles. Que no sean incompatibles. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Que no hay metabolismo de la bacteria, ¿Que no qué? no inhiban alguna importante de la bacteria. Ok, muy bien. Este es un escenario en donde ustedes están en algo que le llaman R&D, ¿no? Research and Development, investigación y desarrollo, que desafortunadamente no hay mucho en México, ojalá haya más. Pero ¿qué pasa si ustedes trabajan en una industria en donde tienen un fermentador? Y bueno, eso lo hacen los IBQs, ¿no? Ellos son expertos en eso. Pero ustedes como microbiólogos les piden que de este producto, que a lo mejor es ya un yogurt, un medicamento, lo que quieran, ¿no? Aquí tienen un, un fermentador enorme y tienen bacterias creciendo. Y
de repente empiezan a ver que baja la producción. ¿Qué pudo haber pasado? Les dicen, usted es microbiólogo, llevó genética microbiana, biología molecular, etcétera, etcétera. Díganos qué está pasando y cómo lo resolvemos. Porque esto, sí, ese es un escenario posible, ¿no? Ustedes son los microbiólogos, ustedes son los profesionales que van a llegar ahí y van a utilizar todo lo que aprendieron en la carrera sin consultar su teléfono y sin hablarle a su profesor para solucionar. ¿No? Podría ser que entró como en contacto con otro microorganismo y le confirió un plásmido como para psicotrofía y por eso bajó la producción o algo así. Esa es una posibilidad. ¿Y cómo puedes saber eso rápidamente, Giovanni? Con tus clases tan básicas como las que damos aquí. Pero son Pues esenciales. ¿Eh? tomando una muestra y sembrándola y ver el tipo de colonias que existen en la caja Petri. Tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad y ojalá y con eso resuelvas y ya te ganas, que no te corran, ¿no? Haces una estría y de repente ves 2 colonias. Bueno, sí, efectivamente. Esa es una posibilidad. Ves 2 colonias y dices, chin, se contaminó. ¿Y qué tienes que hacer como microbiólogo? Tienes aquí 2 colonias. La que te importa y hay una cochina invasora. ¿Qué hago como microbiólogo? Sin nada de... Aislar la que me importa, ¿no? Pues sí, reaislar, ¿no? Y pedirles que tengan más cuidado cuando preparen la semilla. Tiene que venir de un matraz la semilla que va a este fermentador. Y aquí es donde pudo haberse contaminado o al momento de haberlo pasado, ¿no? Y a lo mejor, como dicen, pudo haber una conjugación y si esto dependía de un plásmido, pues lo segregó y ahora la producción bajó. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede pasar ya quitándonos de los plásmidos? ¿Qué otra cosa le puede pasar a esto que baje la producción relacionado con lo que hemos visto? Que la modificación, bueno, suponiendo que la modificaran, le metieran algún otro plásmido, cause que la bacteria requiera más sustrato y a lo mejor no le dieran lo suficiente, por eso la producción baja con una nueva cepa. Bueno, sí, podría ser eso también, Miriam, pero yo me refiero a otras cosas que podrían pasar a afectar una producción como esta ya en un fermentador. A lo mejor lo que están viendo es que se mueren. En vez de que aquí la cantidad de bacterias se mantenga, que es lo que tú esperarías, empiezan a ver que en algunos fermentadores empieza a pasar esto. ¿Qué pudo haber entrado aquí? Desde aquí. Bacteriófagos. Bacteriófagos. Sí, pudo haber entrado un bacteriófago. Y eso ya ha pasado. Yo por ahí me escuché alguna historia, no sé si fue en Yaculo o algo así, un bacteriófago y les estaba matando a su producción. ¿Sí? Eso también es posible. Entonces también ahí entran los QEPs, los ingenieros biomédicos y demás, y pues para eso tienen que saber todo esto, ¿no? Algo de bases y saber qué onda, ¿no? No, aquí, si están ya en producción, ya en el desarrollo, pues lo que quieren es esto, ¿no? Ahora, también pueden utilizar herramientas de estas para impedir que esto pase. ¿Qué harían? Es poner un plásmido de resistencia a los bacteriófagos. ¿A poco hay plásmidos de resistencia a bacteriófagos? O de que Bueno, dicen para el tema de restricción modificación. Este es un poco más complejo, pero bueno, esa es una posibilidad. Le meten un sistema de restricción modificación para que ya no la ataque un plásmido, un fago. ¿Qué más? Esa es una. Esto está trabajando con su bacteria que produce el yogur, lo que ustedes quieran, y la van a hacer resistente al fago. ¿Qué más pueden hacer? A lo mejor sería más caro, pero o no sé, complicado es poner anticuerpos contra el fago. Ay, Bueno, no, es que también claro, habría que saber qué fago es. eso es muy caro. No, la producción tiene que ser barata para que sea redituable, si no, no sirve. exponer la bacteria a varios fagos. ¿Eh? Exponer la bacteria a algunos fagos.
Pues eso conlleva problemas, ¿no, Merari? ¿Qué tal que sí es un lisógeno? ¿Y qué tal que se despierta? ¿Podría usar el sistema CRISPR? Ajá. Podríamos armar a una bacteria que ahora tenga un sistema CRISPR y que sepamos que es activo. Y si le ponemos un sistema o varios sistemas CRISPR que reconozcan a este bacteriófago, pues entonces podemos mejorar a la bacteria para producir para que sea resistente a la infección por bacteriófagos, ¿no? Uno o varios bacteriófagos. Eso se está haciendo, seguro. Se están modificando las bacterias semilla que tienen en producción para meterle sistemas que le permitan ser resistente a una infección por bacteriófagos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Ya están listos para plásmidos. No, profe, no hay duda. ¿No hay dudas? Bueno. No, profe. El siguiente tema que vamos a ver es DNA recombinante. Entonces lo podemos empezar a ver. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, ¿verdad? El lunes podemos empezar a ver esa parte. Déjenme pausar.